Brevemente. A ver, primero, algunas contradicciones. Si Juan de Borbón, el padre del rey, conde de Barcelona, pues era una persona con, digamos, deudas. Yo no sé cuántas personas con deudas tienen una cuenta corriente con 1.100 millones de pesetas. En Suiza, o en Estocolmo, o en Delaware, o en las Islas Caimán, o en Madrid. Si uno tiene deudas, las paga, ¿no? No tiene 1.100 millones de pesetas que deja en herencia a sus hijos. Y, hombre, y la figura del rey, siempre estamos en este doble plano. Es el plano institucional y el plano personal y privado. Pero claro, es que aquí lo privado significa liquidar los impuestos que se reciben en herencia. Y como es el primer español, como es el jefe del Estado, pues tiene que dar ejemplo. Hombre, no estamos hablando del testamento de Felipe II, ¿eh? Como tiene que irse a Simancas ahí a mirar cómo ha habido las... Estamos hablando del 95, tampoco informática ya, ¿eh? O sea, tampoco es tan complicado. Hombre, y si los archivos y los registros del rey, personales, no están claros y transparentes, la historia ¿qué hará de aquí a futuro? No lo tienen ordenado. Y los bancos cambian de nombre, pero se suceden, ¿eh? Es decir, a ver, yo creo que ya somos también todos un poco mayorcitos. Aquí hay que saber si el rey pagó las liquidaciones que le correspondían por el impuesto de sucesiones. O no lo hizo porque estaba en Suiza. O si había deudas, las neutralizó. ¿Y cómo es posible que hubiera deudas con 1.100 millones en una cuenta corriente a nombre de Juan de Borbón? Yo creo que eso, como español, tenemos que saberlo. Ya sé que algunos instrumentalizarán y utilizarán, pero siempre estamos en lo mismo. Si no hubiera motivo, no habría causa. Es decir, si no hubiese el qué, por mucho que algunos quisieran amenazar la corona, amenazar la jefatura del Estado, por mucho que quisieran, si no hubiera motivos, si no se fueran a cazar osos o elefantes cuando el país está hundiéndose, si uno tuviese un comportamiento ejemplar, si uno explica y es transparente que no es striptease, la ley de transparencia está bien, el striptease tampoco, pero es el jefe del Estado y tiene una responsabilidad. Incluso hasta tiene que dar explicaciones. Hasta los que son amantes de las cacerías peligrosas, como por ejemplo, de acuerdo, porque el oso era un oso de feria, que le daban vodka, se llama Vitrofan, o sea, un desastre. No, simplemente apuntar a una cosa, perdón, a Jordi, porque cuando yo digo que don Juan tenía deudas, y es cierto, y está incluso constatado, me refiero a la época del exilio, evidentemente. Sí. Don Juan estaba de deudas hasta el cuello. De los 1.100 millones? Pues muy fácil, porque cuando volvió a España... Muy fácil. Sí. Pues todos los españoles que... Mire, que es muy fácil. Oiga, usted está en quiebra y en 10 años tenemos... Pues muy fácil, y si quieres te lo explico, porque es que además está publicado y están ahí los documentos. Con la venta de Villagiralda, en Estoril, con la venta de los palacios de Miramar y de la Magdalena, el de San Sebastián y el de Santander, y gracias a eso es con lo que él empieza a amasar ese dinero que al final es con el que muere y el que deja en herencia a sus hijos, respetando siempre el usufructo de Alfonso XIII. Es decir, durante el exilio, porque parece que le estuviéramos exigiendo a don Juan que encima de estar en el exilio tuviera el dinero en España. Oiga, si el rey está fuera, lo normal, digo yo, es que el dinero esté fuera. No encima no lo va a tener en España. ¿En qué año vuelve el Juan de Borbón a España? Pues cuando en el año 75. Claro, cuando muere Franco. Cuando muere Franco. ¿Y del 75 al 95? Sí. Del 75 al 95 es cuando vende esas propiedades, que evidentemente no estamos hablando de un chalet en Rivas hacia Madrid, estamos hablando de 3 palacios que mientras tanto no podía haber hecho nada con ellos y de los cuales saca una cantidad, pues estamos hablando de 1.100 millones de pesetas, ¿no? No estamos hablando de esas fortunas que ahora, al hablar en euros... No, claro, es que ahora lo de los euros de Andalucía hablamos de 43 millones de euros y parece que 1.100 millones de pesetas son más. Tú fíjate cuántos Luego son echamos 43, la cuenta de cuántos son 43 millones de euros. Entonces, quiero decirte simplemente, Jordi, que vivió fuera, porque es que tampoco tenía fuera de dónde iba a sacar dinero. A ver, para que los espectadores se den cuenta de las magnitudes, esos 1.100 millones de euros son poco más o menos el palacete de Pedralbes 1.100 millones de euros, no, de pesetas. Claro, pero es el palacete de Pedralbes de Exactamente. Para que ustedes compitan. Aquí yo creo que lo que se cuestiona es lo único cuestionable. Lo único cuestionable es si se abonó los impuestos como tú, como yo, como cualquiera de nosotros. Una cosa es que haga lo que le dé la gana, que es muy diferente. Una cosa es que uno tenga el carácter de inviolabilidad constitucional, que uno evidentemente es el jefe del Estado. Y otra cosa es que está ceñido también a unos comportamientos y unas obligaciones. Es decir, y yo creo que lo que se está exigiendo en general es simplemente que dé respuesta a preguntas perfectamente legítimas. Y otra cosa, repito, es el uso instrumental que algunos puedan hacer de cuándo sale esto filtrado, en qué contexto y con qué objeto. Pero lo que se pone encima de la mesa
es perfectamente legítimo, porque está en la obligación de tener un comportamiento ejemplar. Virginia Ródenas. Jordi, tú apelabas a que lo que no puede hacer es lo que le dé la gana. Y yo lo que creo es que lo que no pueden hacer lo que les dé la gana, que lo hacen, y estamos comprobando de qué manera, son ciertos políticos que nos gobiernan, que nos han gobernado y que son los que, saltándose a la torera todos los protocolos que había para dar dineros y subvenciones para cosas muy concretas, en un alarde de papanatismo sin igual, por ser vos quien sois, daban dineros públicos sin ningún control. Pero no es incompatible, por ejemplo, Virginia. Jesús decía ¿Es incompatible? esto... ¿Cómo que sí es incompatible? que el señor Gallardón, por ejemplo, hoy ministro de Justicia, estando al frente del Ayuntamiento de Madrid, diera dineros al señor Urdangarín o a quien sea, porque sabemos lo del señor Urdangarín, porque es Urdangarín. ¿Cuántos otros a lo mejor no han pasado y se han saltado a la torera cualquier tipo de control y se han repartido los dineros sin que sepamos cómo? Bueno, no sabemos cómo, pero sí que tenemos claras cuáles han sido esas consecuencias. Y es vernos en la miseria en la que nos hallamos, con administraciones con unas deudas que son increíbles en ayuntamientos ínfimos. Por ¿Cómo han podido acumular esas deudas? Por ejemplo, el de Madrid. Y en el Ayuntamiento de Madrid, pero si es que estamos pagando, el otro día cuando se hacía la revisión de los saldos y del pago y de la subida de los impuestos, y veíamos a dónde va destinado todo este apretarnos las tuercas, que es a pagar las deudas. Planteando, yo no sé, pero yo creo que el tema lo ha planteado Xavier, y Xavier ha planteado un tema concreto. Si hablamos, evidentemente, de la depredación de los recursos públicos, pero lo que ha hecho una casta política que ha aprovechado la falta de control social y la impunidad para malgastar miles de millones de euros, que en estas circunstancias es pura obscenidad. Luego hablaremos. Bueno, brevemente. Es que viendo a Madalena Álvarez me ha venido a la mente... Quiero sacarle a usted de su calvario interior ahí con las fuerzas políticas catalanas y ofrecerle la oportunidad de... Habla de los Pujol. Habla de los Pujol. Que eso no lo mejora. Eso no lo mejora. La política nacional, a Madalena Álvarez también la sufrimos. Yo creo que la sufrimos todos los españoles. Y es el ejemplo de hasta qué punto cayó debajo el papel de un ministro en democracia en nuestro país. Es que viendo sus imágenes, porque uno tiene... El cerebro es inteligente y tiende a olvidar, ¿no? Pero cuando ves, recuerdas, y recuerdas mucho. Prácticamente recuerdas todo. Y esta señora, acordaos, era prácticamente permanente las idioteces que decía de una forma encadenada. Pues mira, lleva 3 años, escondida debajo de un momio de 23.000 euros al mes. Pero a lo que iba a decir, por un lado, esa etapa negra de la democracia española donde los ministros eran lo peor de este país. Es decir, lo peor. Y lo digo, creo, y no exagero, ¿eh? O sea, muy malos. Pero después otra reflexión, a tenor de la imputación en la trama de los seres, de la existencia ya de una trama criminal de la cual el presidente de la Junta de Andalucía no va a poder permanecer, no va a poder seguir diciendo que ignoraba lo que pasaba ahí. Es decir, la extensión, la profundidad, la trabazón de tantas personas con tantos puestos de responsabilidad durante tanto tiempo, yo creo que ya hace prácticamente imposible que nadie pueda creerse que el máximo responsable de esta caso, la Junta de Andalucía, podía permanecer ignorante de lo que estaba sucediendo ahí. Y yo creo que de alguna manera la presentación de su no candidatura futura... Y de cómo estaba de podrido... Puede conseguir es desarticular una trama criminal que ha sido el ejemplo de cómo ha fundamentado el control del poder político el Partido Socialista en los últimos 30 años en Andalucía. La argamasa y el cimiento del PSOE en Andalucía era el clientelismo, el caciquismo y parece que presuntamente además una trama criminal de robo directo de recursos públicos, que además en este caso es doblemente obsceno porque tenían que ir dedicado a expedientes de regulación de empleo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo es posible que Andalucía, después de 30 años, con esas tasas de desempleo, con esa pérdida de una propiedad histórica, de recursos económicos ingentes que han llegado a Andalucía, para poder hacerle una comunidad próspera, porque tiene oportunidades, personas, recursos, ganas? ¿Cómo es posible que el PSOE, después de 30 años, se mantenga en el poder? Pues porque mientras uno mantiene la manija del dinero, del clientelismo,
Si se ven los silencios, y muchas veces cuando entrevistan a personas del pueblo, del señor este, del mangante este, del sindicato, todos callados. El silencio este casi mafioso, siciliano, de aquel que no voy a hablar porque estos siguen mandando. Ya han mandado 30 años, ya han mandado con las mismas formas caciquiles y clientelares que denunciaban y que tenían que redimir. Y en vez de redimir y aprovechar las potencialidades de una comunidad formidable como es Andalucía... Son los nuevos señoritos. Sí, se han quitado, quítate tú para ponerme yo. Se han puesto ellos bajo la pátina, en este caso de una comunidad autónoma, pero han seguido el mismo procedimiento, el mismo patrón. Ni siquiera a mí me es fácil distinguir entre lo de Magdalena Álvarez y lo del caso de los seres. Hay que insistir en que no se puede hacer scratches con las personas que han tenido un mal comportamiento moral. Digo, por si había planteado alguno en la puerta del señor Valderas, seguro. Pues yo creo que desde aquí hay que seguir insistiendo que no. Cañas, espérate un momento que no se te oye bien. Domingo Bello. Sí, es la voz. No, es que se te ha caído el micro. Efectivamente, no Javier. Lo arreglamos enseguida. Javier, tú hablabas del decreto este de expropiación, que además hay un dictamen del Consejo de Estado, y yo ya te adelanto que es absolutamente inconstitucional. Por supuesto. Pero también en el artículo que recomiendo, el que citabas a Tirano Valderas, claro, si en vez de ser este sinvergüenza, este comunista en teoría de ideología subastero, fuese de otra ideología, pues ya estaría allí. Te faltó por citar a Willy Toledo. Sí. Seguro que estaba Willy Toledo allí ya, aparte de los Bardén y compañía. La bronca que habría armada si esto le pasa o lo hace Zoido. Sí, a cualquiera. Bueno, es que claro, fíjate, no me lo imagino. ¿Y sabes la mayor sinvergüencería? Cuando dicen, es que es legal. Hombre, claro, solo faltaría que no fuera legal. Es decir, es para que mí lo hacen miles de personas. Claro, es más inmoral que sea legal. La verdad es que esperó hasta la tercera subasta, ¿eh? Sí. A ver, pero hasta el final no pero el vecino... Pero mira, Jordi, ¿sabes la sinvergüencería? Que lleva 3 días dando cada día su jefe de prensa una explicación cada vez más vergonzosa, es decir, más ridícula. A ver, Cañas, tú, desde la experiencia de venir de un territorio donde los líderes equivalentes de Izquierda Unidas han sido multimillonarios. Sí. Ven. Sí, no, porque es que allí también es que es muy bonito estar hablando de las segundas residencias, del derecho a la vivienda y tener masías en el Empurdán, 2 y 3 y 4 casas. Pero es que al final yo creo que todos estos han leído a Pessoa, el libro aquel del banquero anarquista, y estos se han vuelto capitalistas de izquierdas. Una cosa muy extraña, porque claro, yo creo que uno cuando se aprovecha de las desgracias ajenas, es decir, cuando uno va por la vida dando carnets de progresista, o repartiendo clases desde la superioridad moral que estos señores cada vez que abren la boca pues proyectan, es decir, los de la superioridad moral. Eso lo haces en Sevilla y a lo mejor no se nota tanto, pero lo haces en Bollullos, Par del Condado, y se entera todo el mundo. Sí, bueno, pero mira, yo estaba el otro día y llamó una señora de Bollullos y diciendo que estaba muy bien, que total le quedaba una casa de 140 metros, que eso no era nada. Digo, claro, pero no sea la unidad de casa que tenga, ¿no? No, es que la ha unido. Y ya, pero es que aunque la haya unido, si ese señor lo han desahuciado por perder su trabajo. Es decir, es una cuestión de verdad que es inmoral. Mira. Es inmoral, aparte de poco ética, viniendo de quien viene, repito, de aquellos que están legitimando que se pegue una cajera cuando se asalta un supermercado, de aquellos que están legitimando los scratches, de aquellos que están legitimando las ocupaciones de viviendas, de aquellos que hacen una ley que a alguien que no ha podido vender su piso dicen que a lo mejor se lo pueden expropiar. Bueno, de estos señores, que ahora vengan y tengan la cara dura de aprovechar una subasta, ir hasta la última subasta, comprar una cosa que vale 8 millones por 3, ampliar su casa a 140 metros y encima decir que tú eres un sicario, al periodista que lo denuncia. Bueno, si eres un sicario, ¿este señor qué es? Es vergüenza. Lo que abarca mi memoria, manifestaciones de trabajadores y de sindicatos con banderas de nuestro país, banderas de España, caso de Iberia. Y es muy significativo porque lo que está en riesgo es una compañía fundamental para la economía española y para la conectividad de nuestro país con el resto del mundo, en un momento donde las conexiones globales, la capacidad de tener hubs intercontinentales es fundamental, ¿no? Y la actitud del Gobierno de España permitiendo el desmantelamiento de Iberia a manos y la absorción, de hecho, por parte de British dentro del paraguas de IAG es lamentable. Es lamentable que el Gobierno de nuestro país no haga lo que han hecho los grandes países de nuestro entorno, que es asegurarse tener una compañía sí de bandera, sí privada, sí rentable, pero evidentemente que
permita mantener las conexiones internacionales desde los aeropuertos de nuestro país, cosa fundamental en la economía global. Hemos pagado todos los españoles. Estos sobresueldos, bueno, además de pagarles la nómina, claro, los hemos pagado todos, o bien a través de subvención al partido, o bien a través de la gestión legal o ilegal de los recursos públicos. Yo quiero saber este dinero de dónde venía. Si venía de financiación legal o si se pagaba realmente en sobres, después se declaraba o no, y de dónde venía este dinero. Y volvemos a hablar de Bárcenas y volvemos a hablar de cómo este señor gestionaba el dinero y a cambio de qué. De cómo se enriqueció él y qué trama había detrás de él. Porque eso es lo que yo quiero saber como ciudadano. Si ese dinero, además de haberlo pagado yo, es limpio o es fruto de una trama corrupta. Eso es punto número uno. Segundo, estos son los que generalmente van diciendo los españoles que han vivido por encima de sus posibilidades. Los que han dado lecciones morales a los ciudadanos diciendo que muchos de ellos han vivido por encima de sus posibilidades. Los que no tenían bastante con un sueldo público, no tenían bastante con un sueldo del partido, sino que además tenían un sobresueldo. O sea, la casta política, comentabas tú antes. Esto es la casta política, esto no es la política, ¿eh? Esto es una casta política que ha depredado el país, que lo ha puesto a su servicio, que en vez de ser servidores públicos se han servido del país para enriquecerse. Y, por cierto, el señor Rajoy no ha renunciado del todo al registro que tiene en Galicia. Que también de ahí... Santa Pola. No, sí, Santa Pola. Pues sí, bueno, perdón, Santa Pola, sigue cobrando. Entonces yo no sé si uno viene a la política para enriquecerse o no. Hubo uno del PP que dijo que sí. ¿Se acuerdan, no? De Zaplana. Yo he venido aquí para forrarme. No fue Zaplana, sino uno de su equipo. Para forrame, no. Yo he venido aquí para forrarme. Sí, pero no lo dijo He venido aquí Zaplana. para forrarme. Otro. Bueno, pues algunos se han forrado, porque esto es forrarse, porque en 20 años 1.580.000 euros son mucho dinero, ¿eh? Son 200 y pico millones de pesetas. Esto es solo el sobresueldo, ¿eh? Esto es solo el sobresueldo, es decir, y siguen dando lecciones a todos. Y siguen diciendo que son gente de fiar. Y siguen saliendo diciendo que hay que hacer sacrificios a los españoles. Y sigan a Mato diciendo que ella no sabe cómo se le pagó el confeti. Pero es que no solo es sobresueldo, es que no solo el sueldo, es que además es el confeti, además es Disneylandia, y lo que no sabremos y que espero que algún día sepamos. Porque, repito, detrás de todo, siempre, 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 será dinero público. Será dinero de los impuestos, de los que nos vampiriza Montoro ahora. Ese dinero que la gente no puede pagar, que no llega a final de mes. Ese dinero va al final, de una vía o de otra, legal o ilegalmente, a pagar estos sueldos. El problema de los españoles es ya la corrupción. Y como también decía muy bien Virginia, es que están íntimamente relacionados. El primero, el segundo y el tercero. La situación económica, la corrupción y el desempleo. Es decir, son 30 años de una depredación de nuestras instituciones, de un mal gasto de nuestros recursos, de un no tomar medidas en beneficio de la sociedad, sino de una casta política. Yo lo que sí que me temo es que vayan a intentar tirar Colonia al vertedero. Pero son capaces de hacerlo, ¿eh? Son muy capaces, porque tienen el poder. Entonces, no sería la primera vez, porque si alguien ignora que la situación esta de impunidad en la cual se han movido todos estos casos no es fruto de una tolerancia cruzada, es porque simplemente es ingenuo. Es decir, todos han hecho lo mismo en todos sitios. Y tú lo has resumido muy bien, de una forma caricaturesca, pero es que es idéntico. Da igual donde mires, da igual en qué administración. La Generalitat catalana, la valenciana, la andaluza, la central, da lo mismo. O sea, la balear, da igual, los ayuntamientos. Es una forma de entender lo público. Es una falta de control social, una falta de instrumentos de control, pero eso no es porque sí. Pero ¿cómo van a aprobar una ley de financiación de partidos que les haga daño? ¿Cómo van a aprobar una ley de transparencia que realmente haga transparente estas cosas? Cuando entra un ciudadano y el primer mes que tú veas, Mariano Rajoy, secretario general del Partido Popular, y además tiene un sobresueldo de tanta representación, y además es ministro, diputado, eurodiputado, y además es... Y todo esto lo pago yo, porque todo esto lo pago yo. Yo, Jordi, inciso simplemente. No, inciso, te iba a decir... Mira, acabo. El día que este país haga las reformas necesarias para evitar que nunca más vuelva a pasar, será el día que el primer y segundo partido más grande de este país no puedan decidir
sobre aquello que les afecta. Porque ellos no se van a hacer el harakiri. Eso lo hicieron las cortes franquistas y porque a la mitad les pagaron un viaje. Es decir, estos no se van a hacer un harakiri. No se lo van a hacer. Yo quiero mantener el optimismo, pero te reconozco una razón para el desánimo, que es un titular que lo traía bien la prensa y que me dejó estupefacto, que decía: la ley de transparencia se discute a puerta cerrada. Sí. No sé por qué está tu libro en no ficción, porque está a la altura del Padrino. O sea, porque es un libro, bueno, sí, porque es un gran libro, yo lo recomiendo de verdad. Es un libro en Estados Unidos sería un libro de ficción. Sí, sí. En Cataluña es un libro costumbrista. Costumbrista. No te han invitado todavía, ¿no? Una especie de obra de mesoneros romanos. No te han invitado a ninguna televisión pública. No. De Josep Pla. Debe ser que Artur Mas, todavía Artur Mas no se ha dado por enterado de lo que tiene debajo de la silla, ¿no? No lo sabe. Bueno, yo es que con esto de Convergencia y Unión Convergencia tiene su sede embargada en los juzgados. El presidente de la Generalitat tiene la sede de su partido embargada por pertenecer a una trama criminal y a un pacto criminal que servía para lucro personal y financiación ilegal de su partido. Toma, ¿eh? Y su aliado de coalición, condenado, compra las sentencias a los fiscales por 800.000 pavos para que los suyos no vayan a la cárcel. Ali Baba, próximo presidente de la Generalitat. El Mesías, el que quiere romper Cataluña al resto de España, este señor tiene su sede embargada, tiene al que había sido secretario general de su partido, habiendo tenido que medio dimitir por estar implicado en un caso como el de las ITVs también de corrupción política, pero sobre todo el presidente Artur Mas tiene una responsabilidad que insinúa de alguna manera el informe del judicial, porque decía que todo lo que había pasado en el caso Palau no se podía entender sin conexiones con altos dirigentes del partido. Recordar que el señor Artur Mas, en la época de los hechos, de las adjudicaciones de obra pública ferrovial, era el conseller en cap de la Generalitat de Cataluña en el último gobierno de Jordi Pujol. Es decir, Artur Mas fue el que designó de secretario de Finanzas al que está encausado, él. ¿Me permitís que cuente una anécdota? Me dice, a propósito de que salió en un periódico barcelonés, que va a tener que ir a declarar Germà Gordó. Sí. Que ha sido responsable de las finanzas, bueno, por llamarles algo, de Convergencia Democrática de Cataluña con Artur Mas. Entonces me llama empresario amigo de Barcelona y me dice: este es el que me vino a pedir a mí la pasta en el año 89, en el año 90. Digo, no, era el padre, Francesc Gordó. Dice, ay, pues ahora no sé. ¿Pero padre e hijo se dedican a lo mismo? Sí, porque en algunas redes esto es como una herencia, esto lo deja uno patrimonialmente al hijo. Dice, mira, nen, aquí lo que tienes que hacer al hereu. Coges al hereu y le dices, mira, tú a primeros de mes te vas a ver a Jesús Arroyo y Trinqui, y en esta libretita lo vas apuntando, y ya vas al niño, lo vas introduciendo. Le vas enseñando. ¿Cómo es esto de la financiación de los partidos? Ya me entienden ustedes. ¿Qué te parece? Pues es la genealogía de la delincuencia. Genial, absolutamente genial. Bueno...